Buenísimas, bendecidas y prosperadas tardes. Vamos a la clase número 7 de lo que es esta materia de conflicto entre dos reinos. Vamos a ver un tema que parece así como medio extraño para algunos y es sus derechos y privilegios. Estamos hablando de derechos y privilegios del diablo. A la clase más reciente, la número 6, hablábamos acerca de su poder, que es un poder inherente en él, que ni siquiera Dios se lo puede quitar, y también explicamos que una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. El diablo tiene poder, sí, lo que Cristo le quitó fue la autoridad, no el poder. Ese animal sigue teniendo poder intrínsecamente en él. Lo que no tiene sobre nosotros es autoridad, al menos que nosotros se la demos. Entonces, en el Nuevo Testamento hay declaraciones casi increíbles e inaceptables relacionadas a los derechos y el control de Satanás sobre el mundo. Hay declaraciones que parecen paradójicas y que nos confrontan como creyentes que no las aceptaríamos si no estuviesen registradas en los textos sagrados. Declaraciones que afirman que Satanás, con todo y que es un ser caído, tiene derechos que nosotros como creyentes debemos o tenemos que respetar. A continuación vamos a estudiar algunos pasajes que dan testimonio de lo antes dicho. En Lucas 4:5 dice que Jesús, después de ser lleno del Espíritu Santo, fue tomado por el diablo y lo llevó a donde él quiso. Oiga la expresión. Es decir, Jesús, después de estar lleno del Espíritu Santo, no se le olvide este detalle. Jesús no nació lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe usted eso? Y el Espíritu Santo en Jesús moró solamente 3 años y medio. Solamente. ¿Sí? Nosotros ya vimos acá la materia de neumatología y dones del Espíritu. No sé si yo le dije a usted que viene un momento que así como el Espíritu Santo abandonó a Jesús, lo va a abandonar a usted también. ¿Sabe usted eso? Yo anhelo ese día. Dirían algunos, vos estás loco. Estoy loco que eso se dé. Porque el día que eso se dé es el día que me entreguen las nubes del aire a Cristo Jesús. Mamá. Ya. Entonces, en el caso de Jesús no fue así. Luego, Lucas 4:5 dice que Jesús, después de ser lleno del Espíritu Santo, luego de ser bautizado, fue tomado por el diablo y lo llevó a donde él quiso, no a donde quería Jesús, ni a donde el Espíritu Santo le ordenó. Para tentarlo, Jesús tuvo que entrar en un estado probatorio y este era un derecho que Satanás tenía. Dios Padre lo entendió y el Espíritu Santo lo aceptó. Ellos no pudieron evitar ese acontecimiento. Era un derecho que Satanás tenía y debía de ser respetado, señoras y señores. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que Jesús nunca invadió territorio satánico. ¿Qué es invadir territorio satánico? Ok. Supongamos que usted se entera que en alguna parte de aquí del territorio, de la zona donde usted vive, hay un altar de brujería o vienen a hacer trabajos de brujería y esa cuestión así por el estilo. Usted se entera y usted inventa y se reúne un grupo de evangélicos y se van para allá a tratar de estorbar ese trabajo que está ahí. Estamos hablando que lo están haciendo en una hacienda que es propiedad de, por decir algo, Tiburcio. Tiburcio le dio derecho a un grupo de brujos y de brujas para que vengan y hagan su culto de brujería. ¿Será que usted con todo y el poder que tiene derecho de ir y estorbar a esa gente? No. Primero, usted no es dueño de ese territorio.
Segundo, ahí hay alguien dueño de ese territorio que le está delegando autoridad a esos seres. Entonces, algo similar, como que usted y yo agarremos cualquiera de estos días y nos vamos a la montaña de Sorte porque vamos a evangelizar los brujos. ¿Por qué no le caemos uno a uno en su casa, en los negocios o en cualquier sitio por ahí? Los invitamos a la de nosotros a almorzar un día, a comer y ahí lo evangelizamos. ¿Por qué tenemos que irnos a meter en su cueva? ¿Sí? Entonces, entiéndase esta parte. No es que nosotros le tenemos miedo a ese ser, no. Es que él tiene derechos que Dios mismo se los respeta y porque usted y yo no vamos a querer respetarse. ¿Sí? Jesús nunca invadió territorio satánico. Él siempre respetó los derechos de Satanás. Jesús nunca dijo, toda potestad me es dada, hasta que primero venció el pecado para luego vencer la muerte, el Hades para luego vencer al diablo y quitándole y despojándolo de la autoridad que Adán le había entregado. Si analizamos bien la tentación, Mateo 4, 1 al 11, la Biblia dice que Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré todas estas potestades y gloria de ellos, porque a mí me fueron dadas y a quien quiero se las doy. Este ser que es padre de mentira, aquí estaba diciendo, señoras y señores, una gran verdad, porque a él voluntariamente se le había entregado todo ese dominio, toda esa autoridad que Adán tuvo en sus manos, pero que por causa de dejar de creerle a Dios, entonces se dio, entregó ese privilegio, esa honra y esa gloria. ¿Se la entregó a quién? Al diablo, voluntariamente. Ahora, en este caso, cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio, ¿ha conseguido usted algún pasaje de la Biblia donde Jesús cargaba una pancarta escrita y la mostraba arriba y decía, se echa fuera demonios a domicilio? No. ¿Y por qué nosotros sí tenemos que hacerlo? ¿Tenía Jesús una pancarta escrita y decía, ando sanando a los enfermos? No, tampoco. Porque es obra del diablo también, las enfermedades. ¿Qué era lo que andaba haciendo Jesús? Predicando la palabra. ¿Qué es lo que nosotros debemos de estar haciendo? Predicando la palabra. Pero enfermo que venga y que pida el favor, pues tenemos la autoridad para hacerla. Endemoniado, que se atraviese y que se manifieste en el área donde nosotros estamos trabajando, tenemos todo el derecho para echarlo fuera de ese cuerpo. Pero no es que vamos a estarnos ofreciendo ni metiendo donde no nos llaman, pastor. El evangelio es tan importante, que no es como cuando estamos en los mercaditos a las 4 de la tarde. Están los vendedores de guayaba, en la mañana la tenían en 50 bolívares el kilo, y ya en la tarde tienen 4 kilos por 50. Ese no es el evangelio. El de la Biblia, pues. Pero sí es el del que predican algunos, desvalorizando el evangelio, ofreciéndose para todo. Desde el punto de vista militar, hay un dicho que dice que el soldado no se ofrece, pero tampoco se niega. Esa es la posición que debemos de tener. Ahora, observa que las potestades y los reinos le pertenecían a Satanás. Adán se los entregó. De no ser así, entonces lo que pasó Jesús no fue tentación. Y Satanás no tenía nada que ofrecerle. Pero sabemos que Satanás le ofrece a Jesús lo que él poseía, lo que el hombre le había entregado. Jesús conocía esta situación y por eso nunca se atribuyó autoridad hasta que no la obtuvo. Filipenses 2, 9 y 11. Después de haber vencido la muerte, el Hades, y posteriormente vencer al diablo, en su resurrección Jesús exclamó, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Pero con todo y que
toda autoridad se le había dado en el cielo y en la tierra a Jesús, no llegó a expulsar y a tirar fuera de la tierra al diablo. No, no lo hizo. Con todo y que dotó a la iglesia de poder, dotó a la iglesia de autoridad y le dio mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que tiene la iglesia? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde aparece la palabra echar fuera demonios ahí y sana enfermos? Ahí no, más adelante sí está. Ajá, entonces cuando usted lea Marcos 16, las cosas vinieron a suceder cuando ellos salieron y andaban haciendo lo que se les mandó a hacer. ¿Qué fue lo que se les mandó a hacer? A predicar. Y mientras andaban predicando, sanaban los enfermos y echaban fuera los demonios. Vi un caso de un evangelista español que viene de la iglesia bautista. Le digo esto porque los bautistas no creen mucho en expulsar demonios. Sin embargo, este es un hombre que Dios lo trató por el Espíritu y él ahora pues se desarrolla en ese ministerio. Él tiene como costumbre, él predica, luego entonces se va a ministrarle a los enfermos y en una pequeña carpa aparte, pegado a la campaña, para allá llevan a todos los que se le manifiestan los demonios, para que allí los ujieres y los pastores del territorio de ahí de la zona los liberen. Y hubo unos ujieres que se empeñaron en decirle a él que viniera a orar por esa persona que estaba endemoniada. Y él le dijo, ya va, un momento. Allá está la carpa donde deben llevar a todos los endemoniados para que oren y los echen fuera de ahí. Si el demonio se manifestó, esto fue lo que me llamó la atención, si el demonio se manifestó es porque va a salir. Entonces, ¿cuál es la alarma? Llévenlo al sitio que ya está destinado para tal. Yo no me voy a entretener con demonios, yo voy a seguir orando por los enfermos. El tipo está ubicado. Pero tenemos predicadores que les encanta una pantalla y les encantan los gritos y la histeria. ¿Sí? De esos no están aquí. Puede que alguno de los que me está viendo por las redes, puede que sea. Pero ese no es el objetivo ni el mandato que hemos recibido. El mandato que recibió la iglesia es ir y hacer discípulos. Hay enfermos, sanamos a los enfermos. Se manifiesta un demonio, lo echamos fuera si está dentro. ¿Por qué digo si está dentro? Porque no todo el mundo está endemoniado. Hay gente que está influenciado, pastor. Y la influencia, el demonio está afuera, pero toma la mente. La mente está enajenada. Le dieron derechos por cosas, pecados que han estado haciendo la gente, entonces el demonio toma la mente y hace la manifestación. El cristiano, estamos hablando del cristiano influenciado, hay manifestaciones similares a una posesión diabólica. Tuercen los ojos, se muerden la lengua, echan espuma por la boca, dicen palabras así de ultratumba, pero el demonio no está dentro. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es imposible que un cristiano sea poseído. ¿Sabe usted eso? Es imposible que un cristiano sea poseído, porque todo cristiano nacido de nuevo, dentro de ese ser mora el Espíritu Santo. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo va a dejar que un demonio se meta ahí? Te la pongo de otra forma si no me la entendé. Yo hablo con las mujeres primero. ¿Será capaz usted, dama que me oye aquí, de aceptar y de permitir que otra mujer que ande detrás de su marido, y sepa lo que sea, hay varias, que ande detrás de su marido, venga a enamorarlo dentro de su casa y que tenga actividad sexual en su propia casa y en su propia cama? ¿Lo aceptaría usted, mujer? Ok. Entonces, si usted hace respetar lo suyo, ¿usted cree que el Espíritu Santo está en bolsa, y me disculpan la expresión, para permitir que un cuerpo que él compró junto con Cristo sea poseído por un demonio estando él adentro? A los hombres no es necesario preguntarle, creo, ¿no? La misma pregunta, ¿no? Ok. Entonces, entendamos ese detalle. Pero, con todo y que yo recibí a Jesús, pastor, yo sigo teniendo libre albedrío. Ayer hablábamos de cuántos estados de mente. 7. 6 ajenos a la mente de Dios, a la espiritual. Entonces, cuando la gente anda paseándose por esos 6 estados de mente ajenos a la voluntad de Dios, puede quedar su mente enajenada. ¿Sí? Cautivado.
Y entonces van a ver estas manifestaciones. Y entonces ahí es donde nos ha pasado. Me imagino que por aquí se han oído esas historias, esos chistes de un predicador que duró, no sé, mediodía, un día y una noche echando fuera un demonio, y cuando ya estaba por allá tarde, horas de la noche, llega y le dice a los otros de la casa: hermano, usted me puede traer una Coca-Cola, vaya la cuña. Y dice el endemoniado: y a mí me trae una malta. No, ¿usted no ha escuchado esos chistes? Bueno, eso creo que pase por allá, por aquí no pasa eso. Por aquí de repente piden el café, un pide negro y el otro con leche. Ahora, el detalle está, óigame, que el que esté echando fuera demonios, si no tiene la visión, y está echando fuera un demonio que él cree que está dentro y el demonio está afuera, no va a pasar nada. Entonces él tiene que darle la orden al demonio, cuando hay visión, es que suelte la mente de ese individuo y que se vaya, porque lo que tiene la mente no está dentro. Ahí está el detalle. Entonces, hay que tener el entendimiento, uno, que los cristianos no pueden ser poseídos por los demonios, pero sí pueden ser influenciados, y la manifestación es la misma. ¿Sí? Ahora, ok, la orden es: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Otro punto relevante es que Jesús se dirigió al diablo como el príncipe de este mundo. Nunca lo subestimó. Él reconoció y respetó los derechos que Satanás tenía para ese momento. Juan 12, 31 y 14, 30. Nunca podremos echar a Satanás fuera de sus propias moradas. Oiga, y según Efesios 6:12, los demonios habitan en los cielos, en la atmósfera. Lo digo porque hay cristianos a quienes he escuchado limpiando la atmósfera sin conocer que es un lugar donde Satanás y los demonios habitan. Nunca podrás echar fuera demonio de un cuerpo, oiga, en lo absoluto, si el poseído no renuncia a su posesión. Ese es un derecho que Satanás tiene, y si lo haces, él puede regresar a su lugar. Mateo 12, 43 y Lucas 11, 24 y 26. Puede ocurrir que por causa de la presencia del Espíritu Santo, un demonio se ofrezca a salir del cuerpo, pero si el poseído no renuncia a su posesión y condición en la que está, el demonio puede regresar. Hubo un caso donde Jesús sanó a un hombre que estaba en el estanque de Bethesda, oiga, y posteriormente lo encontró en el templo y le aconsejó: mira, oiga, que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Escucha esta expresión. La verdad paralela está en que si puede darse la reincidencia de una enfermedad en una persona, por lógica también el principio se cumple con un endemoniado. Es decir, una persona puede quedar libre, pero si él deja las puertas abiertas, el demonio sigue ahí. Otro aspecto importante es que nunca podremos enviar a los demonios a los abismos, a los infiernos o a lugares de tormento, por ciertas razones que ya se las voy a explicar. Los demonios no pueden ser enviados al lugar de tormento si primero no son juzgados. Se les tiene que juzgar para darle el veredicto y luego enviarlos a lugar de tormento. Esto fue notorio con el endemoniado gadareno. Los demonios apelaron a sus derechos. Ellos pidieron no ser atormentados antes de tiempo. Pidieron entrar en unos cerdos, y Jesús, conociendo los derechos que ellos tenían, aceptó. Mateo 8, 28 y 32. Los demonios sabían que los abismos es un lugar de tormento donde tendrán que ir, pero después de ser juzgados.
no era el tiempo y ellos apelaron a ese derecho y Jesús no se los desconoció. ¿Sí? Las armas con las que cuenta Satanás. Ok, ya aquí hemos visto los derechos que tienen los demonios. Vamos a ver las armas con las que cuenta este individuo. Desde el punto de vista bíblico, Satanás, oiga, no tiene armas. Es un desarmado. ¿Sí? No tiene armas. Cristo lo desarmó. Mateo 12:29, Marcos 3:27, y yo quiero que alguien se me vaya con una Biblia a Lucas. Lucas 11:21 y 22. Quiero esa lectura brevemente. Lucas 11:21 y 22. Y para los que están estudiando en su casa, Isaías 49:24 y 26. Oiga, Satanás solo contaba con dos armas que son el pecado y la muerte, según lo dicho por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:55 y 57. Cristo, cumpliendo la ley, venció el pecado. Venciendo el pecado, venció las muertes. De esa forma, Satanás quedó totalmente desarmado. ¿Qué dice Lucas 11:21? Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Vuelva a leerlo. Otra vez. El hombre fuerte ahí es el diablo. Oiga. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que tiene. Posee. Ajá. Pero ya va. Cuando el hombre, ¿qué? Fuerte, armado. Quiere decir que el tipo no es fuerte porque por naturaleza, sino por las armas que tiene. ¿Sí? Entonces, ese texto me habla de la posición que el diablo tenía para el momento que viene Jesús, que ahora es este del 22. ¿Cómo dice el 22 ahora? Pero cuando viene otro más fuerte que él, ese es Jesús, y le vence, le quita todas sus armas. Armas En que confiaba, y reparte el botín. ¿Cuáles eran las dos únicas armas que Satanás tenía? El pecado y las muertes. Cristo se las destruyó las dos. Entonces quedó como desarmado. Entonces ese sujeto es un desarmado. Es como que usted agarra una avispa y le quitó el clavo. No se ponga a inventar. Yo lo he hecho con técnica. Es como agarrar una culebra venenosa y sacarle los colmillos. ¿Sí? Momentáneamente, por unos pocos días, va a estar indefensa. Es como agarrar un alacrán y cortarle la pullita. ¿Qué va a hacer? Nada. Pero no se confíe de la culebra, que a unas semanas después le vuelven a salir. La avispa, no sé, cede la enjambre si se muere al sacarle el clavo. Del alacrán no sé tampoco, pero la culebra le vuelven a salir. Ahora, en este caso, Satanás es como cualquiera de estos animalitos que se le ha sacado el clavo, el colmillo o la puya. Ahora, está desarmado. ¿Quién lo desarmó? Lo desarmó Jesús. Entonces, el individuo tuvo poder. ¿Sí? Tiene poder. Tuvo autoridad, ahora no tiene. Entonces, Lucas 11:21 y 22, Jesús presenta una verdad que muchos no han entendido al hacer referencia al hombre fuerte. Entonces, agarramos, vamos a hacer un culto aquí, y por que estamos aquí, yo le digo al pastor, haga usted la oración para atar al hombre fuerte. Si Dios respondiera a esa oración, ¿a quién cree usted que usted mismo está atando? A usted mismo, porque el hombre fuerte ahorita es la iglesia. Satanás fue. Cristo es el hombre más fuerte. Y como Cristo no necesita ese poder allá arriba, se lo dejó a la iglesia. Entonces, si Dios respondiera ese tipo de oración, nos tuviéramos nosotros mismos atando. Ahora, el problema no es quién ata al diablo. Porque si él quedara atado, ¿por qué tenemos que volverlo a atar? Entonces, alguien dijo que hay que buscar al que lo desate y darle una pela. Y atarlo a él para que no lo vuelva a desatar.
El problema es que esto es puro bla, 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 palabrerío, palabras al viento. Entonces, desconocer estas verdades, hermano querido, es estar desarmados nosotros, aunque tengamos las armas. Bíblicamente, para el momento en que Jesús expresa el acontecimiento, Satanás era, tiempo pasado, el hombre fuerte. Actualmente no es bíblico decir que Satanás sigue siendo el hombre fuerte. Lo que sí dice la Biblia es que Satanás era tiempo pasado, el hombre fuerte, que estaba tiempo pasado bien armado, pero vino uno más fuerte, el cual es Cristo, lo desarmó, le quitó el botín y lo repartió, lógico, a la iglesia. La verdad que se presenta es que quien recibe este botín pasa a ser el hombre fuerte, que es la iglesia, y a quien se le quita el botín deja de ser el hombre fuerte. Esto es al diablo. Por consiguiente, la iglesia que recibió el botín pasa a ser el hombre fuerte, y Satanás, a quien se le desarmó y se le quitó el botín, deja de ser el hombre fuerte. Satanás sigue siendo, oiga, Satanás no sigue siendo, perdón, el hombre fuerte. Satanás es fuerte, oiga, donde el hombre lo haga fuerte. ¿Sí? Y una de las ventajas que el diablo tiene con mucha gente es la ignorancia. Y la ignorancia es un arma de cooperación que yo le pongo al diablo en sus manos para que me fregue la vida a mí mismo. Ahora, ¿cómo Cristo ató al diablo? Vamos a verlo. Y de la manera que Cristo lo ató es de la única manera que usted puede atar. No hay otra fórmula. El término atar tiene que ver en el sentido figurado, ¿sí? No estamos hablando de algo literal, con él no darle lugar. Es decir, atar al diablo es no darle lugar. Con lo no permitido, no darle permiso, en su más amplio sentido, se adjudica a la vida inoperante que Satanás tenía sobre Jesús por causa de su integridad, santidad y obediencia en la que anduvo, mientras estuvo cumpliendo su ministerio en la tierra. Dicha atadura comenzó en la tentación, donde el diablo quedó neutralizado cuando Jesús no cedió ante sus ofertas y produjo una fuerte atadura al diablo debido a la vida de total obediencia que vivió Jesús ante la demanda del Padre. Jesús mismo expresó: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo que dijo Jesús? Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, yo no le he dado lugar, yo no le he dado derecho en mí. La forma más eficaz para mantener al diablo atado es no darle lugar en nuestras vidas. Pablo en Efesios 4:27 dijo: ni deis lugar al diablo. Es un engaño que estamos atando a Satanás de palabras y con nuestros pensamientos y nuestros hechos expresamos todo lo contrario. Cristo, cumpliendo la ley en obediencia, venció el pecado, venciendo el pecado, venció a la muerte. Primera a Corintios 15, 55 y 57. Y de esta forma dejó al diablo desarmado. ¿Con cuáles armas cuenta si está desarmado? Ya le voy a decir con cuáles armas cuenta. Especialmente de él, ninguna. Por parte de él no tiene. Ahora, ¿con cuáles armas cuenta Satanás para batallar en contra de la iglesia? Esas sí se las voy a decir. La respuesta es con las que el creyente le presta, que es lo que se conoce como elementos de cooperación. ¿Sí?
elementos de cooperación desde el punto negativo es todo aquello que el creyente le presta al diablo y que él utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Ejemplo de esto tenemos la falta de conocimiento, temor, duda, confesiones negativas, cualquier tipo de resentimiento como odio, celo, envidia, raíces de amargura, que traen como consecuencia falta de perdón, ira, enemistades, pleito, contienda, disensiones, falta de unidad, crítica, difamación, censura, inmoralidad sexual, entre otra lista que es soberbia, vanagloria, prepotencia, arrogancia, todo eso. Todos los hombres que viven en esta condición psíquica mental le están prestando armas al diablo. Llámese como se llame y tenga el cargo que tenga dentro de la iglesia. Ahora, Pablo en Romanos 6:13 dice que no prestemos nuestros miembros como instrumentos al pecado o a la iniquidad, sino como instrumentos para Dios en justicia. Lo que me llama la atención del pasaje es el término instrumento, del griego que es opla, que indica armas. Desde el punto de vista etimológico, Pablo lo que quiso expresar fue que nosotros, como soldados de Dios, no debemos prestar nuestros cuerpos como armas para que Satanás los utilice para nuestra propia destrucción, sino que usemos nuestro cuerpo como armas a favor de Dios para establecer justicia. Ahora, un individuo que usted ha oído hablar de él, venezolano, muy prominente, dijo que la ignorancia es instrumento ciego de nuestra propia destrucción. Creo que por ahí voy cerca, ¿no? ¿Quién fue ese que dijo eso? Simón Bolívar. La ignorancia nos hace instrumentos ciegos de nuestra propia destrucción. Según este pasaje, Dios no solo nos dio armas, oiga, sino que nosotros como personas somos armas para Dios. Si nos decidimos a vivir una vida en el fruto del Espíritu, mantendremos al diablo atado y desarmado. Entonces podremos decir con propiedad lo que dijo Jesús: viene el príncipe de este siglo y nada tiene en mí. Pero esto lo puedo decir Jesús. ¿Lo podrá decir usted con esa libertad que lo dijo Jesús? Por favor, no me lo diga. Hábleselo usted para dentro usted mismo. Sus limitaciones. ¿El diablo tiene limitaciones? Sí. Así como Satanás tiene sus derechos, tiene también sus limitaciones. Es bueno conocer sus derechos, que los acabamos de ver, pero también conocer sus limitaciones. Ahora, cuando hablamos de los derechos, podríamos decir que uno de los derechos que nosotros hemos tratado de invadir y hemos tratado de estorbar, ignorando lo que yo les acabo de decir, es que aquí en Venezuela creo que hay 2 o 3 fechas en las cuales todos los que le trabajan al diablo se reúnen para hacer sus diferentes eventos. Y entonces, parte de la iglesia, en su ignorancia, creyendo que se la están comiendo, creyendo que lo están haciendo muy chévere, muy bueno, entonces salen a la palestra un día antes o 2 días antes a ayunar, a vigilar, a hacer evangelismo en el terreno, en el sitio, y hacer diferentes, pudiéramos decir, maromas y diferentes acciones supuestamente para contrarrestar el reino de las tinieblas. Pero mi pregunta es, ¿será que eso lo hacen todo el año o solamente lo hacen en esas 3 fechas? Ahora mi pregunta es, si esos eventos no existieran, 12 de octubre, 6 o 5 de diciembre,
y 14 de enero, si eso no existiera, entonces ese tipo de evangélicos ni oraran, ni ayunaran, ni hicieran vigilia, ni hicieran nada. ¿Quién los pone a ayunar ese día? ¿Quién no se ha preguntado, verdad? Ellos mismos, el diablo. El diablo los pone a ayunar, el diablo los pone a orar y el diablo los pone a hacer todas las maromas que hacen. Ahora, pregunto yo, ¿tienen el resto del año para hacerlo? ¿Será que lo hacen? Yo lo dudo. Yo lo dudo. Entonces ahí es donde yo, en lo personal, no estoy de acuerdo. No es que estoy defendiendo al diablo, no. No estoy de acuerdo con esa aptitud, con esa opción. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos todos los días del mundo para hacer nuestras actividades. Y no necesitamos ni estar imitando a nadie, ni que nadie nos motive del bando de las tinieblas a hacer nuestras cosas. Yo sé que esto es chocante, ¿no? Pero así es la verdad, yo. Ahora, hablamos de las limitaciones de este animal. No es omnisciente, omnipresente, ni omnipotente. 3 de las 5 cualidades de Dios en el conjunto de la deidad que este animal no tiene. No es omnisciente, omnipresente, ni omnipotente. No es omnisciente, pero puede controlar tu mente si te descuidas. Satanás nunca podrá posesionar a un creyente, pero sí pero tiene el poder de colocar pensamientos en nuestra mente e influenciarnos a través de ellos. Primera a Corintios 2:11. ¿Sabía usted que Satanás no puede leer tu mente, no tiene capacidad de leer tus pensamientos? Pero hay momentos en los cuales el diablo sabe qué estamos pensando. ¿Cómo así? Acomódemela porque me la puso muy chévere y después me la torció. ¿Está facilito? Está facilito. Cuando el pensamiento que tienes en la cabeza lo metió él sabe qué estás pensando. Ajá, bueno. Pero cuando ahí no hay pensamientos de él, vino pero lo despachaste, lo corriste, pues no sabe. No es omnipresente, pero tiene un ejército que está activo y presente en todas partes. No es omnipotente, pero es un ser sobrenatural y tiene un poder que es devorador y violento, con el cual mata, hurta y destruye. Si te descuidas, oiga, te puede hacer daño. Primera de Pedro 5:8. Satanás nunca podrá operar en nuestra contra, oiga lo que viene, en una forma desapercibida, es decir, que nadie lo sepa. Satanás nunca podrá operar en nuestra contra en una forma así, que nadie se entere. No, porque en nosotros habita y mora uno que se llama Espíritu Santo, que sabe todas las cosas. Y ese Espíritu Santo nos va a estar alertando. Que nosotros nos hagamos los Willy es otra cosa. Cualquier ataque que venga de Satanás en tu contra, Dios te lo va a revelar por el Espíritu, a través de un don espiritual, sueño o ángeles. Hechos 20:23. A continuación vamos a dar algunos ejemplos. El caso de Eliseo y el rey de Siria, en el cual Dios le reveló la emboscada que habían planeado en su recámara. Segunda de Reyes 6, 8 y 12. Otro de los casos es el de Herodes y la matanza de los niños, con la cual atentó en contra de la vida de Jesús. Pero Dios, por revelación y sueño, advirtió a los reyes sabios que no regresaran ante Herodes, y a José también le reveló el atentado que venía en contra del niño. Mateo 2, 12 y 14. Y por causa de esta advertencia que fue tomada en cuenta, Dios preservó la vida de Jesús.
cuando Dios te revela algo, cuando Dios te revela algún ataque de parte de Satanás, oiga, o un peligro por causas naturales, oiga esto, no es para que te resignes, es decir, Dios te muestra algo que está a punto de pasar, no es para que tú digas, bueno, listo, ya Dios mostró, ya Dios dijo, eso va a suceder, no, se puede prevenir, porque Dios te está diciendo es para que ores, para que intercedas y para que se pueda prevenir el asunto, ¿sí? Es para que lo resistas en oración. Me llama mucho la atención el caso registrado en Hechos 21, 4 y 12, que tiene que ver con una revelación que vino a Pablo por el Espíritu Santo. Al parecer no era la voluntad de Dios que Pablo pasara las tribulaciones que se dieron en Jerusalén. En el verso 4 dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. En el verso 11 Pablo recibe la segunda advertencia de no ir a Jerusalén, lo cual se confirmó en el verso 12, donde dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero en el verso 13 podemos notar, oiga esto, la obstinación y terquedad de Pablo, que no tomando en cuenta la advertencia del Espíritu, dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En el verso 14 se muestra que sí fue una advertencia del Espíritu y sí hubo una obstinación de parte de Pablo. El verso dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ahora la pregunta es, ¿era la voluntad del Señor que Pablo se llevara esa pela? Viene advirtiendo, en cuatro ocasiones viene advirtiendo, pero el tipo era más porfiado que el ala de un sombrero viejo, que hay que amarrar y coserla aquí, o ponerle un broche. Pero resulta que le pasó lo que le pasó por porfiado, como dice la leyenda. Este caso se repite en muchos de nosotros cuando Dios por el Espíritu nos advierte del peligro y nosotros en nuestra obstinación y terquedad no tomamos en cuenta la advertencia y sufrimos las consecuencias. Si fracasamos y somos agredidos por parte de Satanás es porque no estábamos atentos a la dirección del Espíritu y a la advertencia que Dios Padre nos da por medio de él. Nunca Satanás podrá operar en contra nuestra en forma desapercibida si tomamos en cuenta y entendemos la advertencia que viene de Dios por el Espíritu Santo a nuestras vidas, señoras y señores. El detalle es que a veces andamos silbando iguana, ¿sí? El detalle es que Dios habla y entonces, bueno, nos creemos los Curmacul, los Martín Valiente, ¿sí? Los ahijados de la muerte, ¿no? Ajá. Entonces, suelen suceder ciertas cosas, no porque estaban en los planes de Dios, sino por nuestra obstinación, porque yo le presté armas al diablo. Entonces, él no es que se sale con la suya, usted es el que se queda con la marca, oye.